9 de la mañana, 16 minutos, volvemos a nuestro país y nos vamos a Miraflores. Importante evento que contará con la participación del Ejecutivo en pleno. El Foro por la Competitividad. Anunciamos, adelante. Sí, buenos días. Se viene llevando a cabo este importante foro, rendición de cuentas para el crecimiento sostenible del Perú. Es el foro de la competitividad y cabe mencionar que los ministros de Estado se encuentran justamente aquí participando en este foro en el cual se van a presentar los planes nacionales de competitividad y productividad. Justamente vamos a escuchar a continuación al presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, como parte de las exposiciones que se darán justamente aquí en Miraflores. Adelante. Muy especial al gobierno británico, a la cooperación suiza, al Banco Interamericano de Desarrollo por el apoyo que nos han dado para poder presentar por fin hoy nuestro Plan Nacional de Competitividad y Productividad y nuestro Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Sin embargo, quiero añadir un agradecimiento especial a todos los que han sido parte de este esfuerzo en nuestro país. Se trata de un esfuerzo que ha vinculado al gobierno en su conjunto. Por eso saludo la presencia de nuestras ministras y ministros, que ha incluido a diferentes gremios del sector privado, a trabajadores, a gobiernos regionales, a la sociedad civil, a la academia. En suma, debemos comenzar hoy esta importante presentación teniendo en cuenta que se trata del resultado de un trabajo que lleva más de un año. Esto no ha comenzado ayer. Ya en julio del año pasado se presentó el primer borrador de la Política Nacional de Competitividad, un borrador que fue alimentado precisamente por todas las entidades y personas a las que comenzamos agradeciendo, dentro de las cuales quiero hacer un reconocimiento especial al liderazgo de nuestro ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, y al equipo que él lidera junto con Pedro Herrera en el MEF, que han sido cruciales para sacar esto adelante. Entonces, lo que vemos hoy, en un contexto en el que nos hemos acostumbrado al debate y a la confrontación política y a enfocarnos en temas que muchas veces van contra el ánimo y nos evitan enfocarnos en el enorme potencial de nuestro país, en ese contexto, con un gobierno que apenas pasa el año y medio, llevamos ya más de un año desde ese borrador. En diciembre, la presentación ya oficial de la Política Nacional y, como dijo nuestro ministro de Economía, hoy la presentación de un plan que incluye 84 medidas concretas, alrededor de 9 objetivos priorizados y que nos permiten poner un norte para nuestro país que se basa fundamentalmente en dos premisas. La primera premisa es que estamos ya maduros para dejar de enfocarnos únicamente en el crecimiento de la economía. Nos hemos acostumbrado, y sin embargo es un logro extraordinario. A finales de los 80 éramos un país sumido en una severa crisis económica. Una situación que, como he dicho en algunas otras oportunidades, podría compararse con la situación económica que hoy vive la hermana República de Venezuela, a la que habría que añadir además la violencia asesina de Sendero Luminoso. Hemos pasado en tan poco tiempo de esa realidad a una realidad, como decía nuestro ministro, en la que nos hemos habituado a más de 20 años de crecimiento económico constante. No siempre satisfactorio, es cierto, pero constante, algo a lo que nuestro país no se había acostumbrado. Ahora debemos abandonar esa costumbre y debemos ponernos otros retos. La primera premisa, entonces, es que no podemos seguir siendo un país que dependa tanto del precio internacional de los minerales. No podemos ser un país cuyo índice de crecimiento dependa tanto del comportamiento económico de China. Tenemos que ser un país que sea capaz de tener mayor control sobre su crecimiento. Para eso tenemos que ser competitivos y para eso es la segunda premisa, tenemos que extender los principios de la competitividad
a la gran mayoría de empresas de nuestro país. Una gran mayoría que, como veremos con algún detalle, es fundamentalmente informal todavía, y en un altísimo porcentaje corresponde a la microempresa. A ver dónde está el... Muy bien. Como saben, el lema de nuestro gobierno es el Perú primero. Y es un lema que no solamente busca poner de relieve la necesidad de que, dentro de múltiples puntos de vista, diferentes maneras de entender el país y el desarrollo, pongamos siempre a nuestro país primero y por encima como prioridad, sino que quiere hacer énfasis sobre todo en aquello que hemos conseguido como país cuando efectivamente ponemos los intereses de la nación por encima de los intereses particulares. Hemos hablado, por ejemplo, del increíble crecimiento sostenido que hemos tenido en estas décadas. Eso ha sido consecuencia de haber puesto por encima de todo durante tantos años el objetivo de cuidar la macroeconomía, la estabilidad y el crecimiento. Es un logro al que nos hemos acostumbrado y que a veces dejamos de valorar. Hay que valorarlo y hay que protegerlo constantemente. Hay otros logros que hemos tenido y a los que también nos hemos acostumbrado. El extraordinario logro global de nuestra gastronomía. Luego de ser la comida que teníamos familiarmente en nuestras mesas, descubrimos los peruanos que el potencial de nuestra gastronomía no tenía que limitarse a compartir un domingo en familia o a visitar un restaurante, sino que podía ser parte, como lo es hoy, del orgullo de nuestra nación y de la convicción de que podemos ser jugadores de talla mundial en cualquier objetivo que nos tracemos poniendo al Perú primero. Más recientemente, acabamos de vivir hace solamente días la increíble experiencia de los Juegos Panamericanos. Apenas 2 años atrás, un poco más, dudábamos de la posibilidad de hacerlo, dudábamos incluso de que fuera responsable hacerlo. Y fue en este gobierno, en su momento, por una decisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski, que dijimos, esto lo tenemos que hacer realidad, vamos a cumplir nuestra palabra y vamos a sacarlo adelante. Y que con el compromiso del gobierno liderado por el presidente Vizcarra, se llegó paso a paso a poder hacer realidad lo que la organización de los Juegos Panamericanos ha llamado, para orgullo nuestro, los mejores Juegos Panamericanos de la historia. Eso es lo que somos capaces de hacer cuando ponemos al Perú primero. Y sin embargo, es importante que nos preguntemos, ¿en qué otros aspectos deberíamos ser los primeros? Somos los primeros cuando se trata de garantizar el desarrollo de nuestras potencialidades y sobre todo las posibilidades de desarrollo de las futuras generaciones. Cuando revisamos los rankings de competitividad internacional de mayor prestigio, nos damos cuenta de que, a diferencia de la gastronomía, a diferencia del liderazgo de crecimiento que hemos tenido por tanto tiempo en la región, a diferencia de lo que hemos conseguido en los Juegos Panamericanos, cuando se trata de competitividad, estamos todavía lejos, bastante lejos de la cima, bastante lejos de poder decir el Perú es el país más competitivo de la Alianza del Pacífico o de América Latina. Todavía estamos lejos. Cuando revisamos los rankings, el ranking del Foro Económico Mundial, por ejemplo, vemos que ocupamos entre 140 países el lugar número 63 en competitividad. Esto quiere decir fundamentalmente que somos un país de media tabla, y esa es una realidad a la que no debemos resignarnos, es una realidad que debemos rechazar y que debemos modificar. El Perú no es una nación llamada a estar en media tabla. Desde los orígenes de nuestra civilización, una de las pocas cunas de civilización del mundo, hasta el potencial que hemos demostrado en algunos de los ejemplos como los mencionados, somos un país con un potencial, lo decía la embajadora británica, mucho mayor, y debemos tener esa ambición de no ser un país de media tabla. ¿Por qué ocupamos una media tabla en la competitividad? Fundamentalmente porque en alguno de los pilares esenciales de la competitividad no estamos a la altura, por ejemplo, de lo que hemos alcanzado a nivel macroeconómico, donde ocupamos los primeros lugares. Cuando revisamos
algunos de los pilares fundamentales, vemos que ocupamos el puesto 85 entre los 140 países cuando se trata de infraestructura. De ahí la pertinencia de presentar hoy nuestro primer Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Cuando vemos el tema de innovación, vemos que estamos todavía por debajo, en el puesto 89. Estamos 90 en un aspecto crucial, que es el de la calidad de nuestras instituciones. Un reto sobre el que tenemos que seguir llamando la atención con urgencia. No basta con los aspectos macroeconómicos. No vamos a convertirnos en una nación desarrollada. No solamente una nación que crezca, sino desarrollada si no fortalecemos nuestras instituciones. Y por último, ocupamos un verdaderamente lamentable puesto 94 en adopción de nuevas tecnologías, algo que también tenemos que revertir. ¿Por qué es importante ser competitivo? Porque en el mundo globalizado del que ya somos parte, la única manera de prosperar es superando a los demás, es dándole a los ciudadanos, a través de sus esfuerzos y de sus emprendimientos, la posibilidad de alcanzar el bienestar y de salir adelante. Si la competitividad es la capacidad, la habilidad de competir en un mercado mundial, esas potencialidades debemos acercarlas a nuestro capital humano y a nuestro capital empresarial. Es por eso que en un entorno internacional turbulento, como decía al inicio, no podemos seguir dependiendo tanto de un entorno internacional. Tenemos que tener la capacidad de incidir en ese entorno y disminuir la capacidad de ese entorno en incidir en nuestras posibilidades. Es por eso que cuando hablamos de los 9 objetivos prioritarios, como el cuidado del medio ambiente, como la adopción de tecnologías, como la mejora de los trámites administrativos, etcétera, y hablamos de 84 medidas concretas, hoy presentamos un Plan Nacional de Competitividad que quiere que nuestro país asuma 3 grandes desafíos. El primer desafío es construir un ecosistema que fomente los emprendimientos formales y productivos. El segundo es el reto de hacer que nuestra economía se integre y se diversifique. Y por último, el tercer desafío es promover un crecimiento económico que no solamente sea inclusivo, sino también sostenible. Veamos con algo de detalle el primer desafío. Queremos construir un ecosistema que fomente los emprendimientos formales y productivos. No olvidemos que estamos revisando el trabajo de un consejo que habla de competitividad, pero también de formalización, porque está en la informalidad tan prevalente en nuestro país, más allá de lo que correspondería a una nación de ingresos medios como es el Perú, es en la informalidad donde está el desafío de la competitividad. No olvidemos que tenemos casi 3 millones de empresas, 2.7 millones de empresas en el Perú. De esas empresas, el 95% son microempresas y un altísimo porcentaje de ellas son todavía informales. Tenemos que incidir en el comportamiento y en las capacidades de esas empresas. Tengamos en consideración un dato interesante. Mientras que en las economías de la OCDE la productividad de las micro y pequeñas empresas alcanza casi el 60% de la productividad de las grandes empresas, que son las más productivas, 57%, en nuestro país la productividad de las microempresas apenas alcanza el 4% de la productividad de nuestras grandes empresas. Notemos entonces el extraordinario techo de desarrollo que tenemos para que esta inmensa cantidad de pequeñas y microempresas mejoren su productividad, mejoren su crecimiento y, por lo tanto, el bienestar de todas las personas y familias que dependen de ellas. ¿Qué tenemos que hacer para que este océano de empresas mejore su competitividad? Tenemos, en primer lugar, que ofrecerles mayores fuentes de financiamiento. Tenemos que darles la posibilidad de que el crédito sea accesible y sea a tasas que puedan pagar para comenzar a crecer. Por eso es que como parte de este plan anunciamos el Fondo Crecer, el Fondo Capital Emprendedor,
un fondo muy importante también para el pequeño productor agropecuario. También vamos a seguir fortaleciendo Compras Mi Perú para que el propio Estado peruano sea un socio en el crecimiento inicial de las micro y pequeñas empresas, y también vamos a anunciar la plataforma para órdenes de compra estatales, así como un sistema de garantías mobiliarias que permitan ofrecer precisamente garantías para acceder a créditos que le den potencia a esta enorme cantidad de micro y pequeñas empresas. Siguiendo con este desafío, este entorno que queremos crear, este ecosistema para la formalización y la productividad, necesita de que aumentemos nuestros esfuerzos ya iniciados de simplificación administrativa. Nuestras pequeñas, micro y medianas empresas necesitan que los trámites sean fáciles, que los requisitos legales puedan razonablemente cumplirse. Por eso vamos a seguir con el esfuerzo ya iniciado, que ya ha presentado resultados en los meses recientes de calidad regulatoria, y vamos a trabajar en un nuevo régimen tributario único para las pymes. Vamos a seguir incrementando también la cantidad de nuestros centros de mejor atención al ciudadano, para que sea fácil y en diferentes lugares de nuestro país resolver todos estos trámites, y vamos a seguir ampliando los servicios que hacen parte de la plataforma de interoperabilidad del Estado. No solamente necesitamos un financiamiento accesible y a tasas razonables y una simplificación administrativa, sino también un apoyo permanente, integral a las pymes, que acompañe y fortalezca sus planes de negocio y que les permita acceder a mercados más amplios dentro del país, dentro de la región y del mundo. Por eso hay que seguir trabajando con los centros de desarrollo empresarial y con los CITES. Y también vamos a incidir en un tipo de actividad económica que es característica todavía de nuestro país y que tiene mucho por mejorar, como son los mercados de abastos, para los que ofreceremos un nuevo modelo. El segundo desafío, como se ha anunciado en las palabras de quienes me precedieron, es integrar y diversificar nuestra economía. Tenemos que fortalecer nuestra todavía precaria infraestructura física y digital. Tenemos que ofrecerle a nuestros emprendedores, a nuestras empresas, la posibilidad de que logísticamente reduzcan costos para llegar al mercado de manera competitiva, y no solamente al mercado nacional, sino al mercado global. La primera medida en este sentido es este hito verdaderamente importante presentado por primera vez en nuestra historia, que es el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Este plan, que será anunciado en pocos momentos por el propio presidente de la República, es un plan que no solamente implica la selección a través de una cuidadosa metodología de 52 grandes obras de infraestructura de alto impacto, sino que también nos ha ofrecido como gobierno, y esto fue algo que anunciamos en el propio discurso de investidura, la posibilidad de extraer las mejores lecciones que nos ha dejado la tan grata experiencia de los Juegos Panamericanos. No solamente entonces priorizaremos un conjunto de obras fundamentales, sino que la ejecución de estas obras se fortalecerá por la vía de la utilización de los PMOs, de estas gerencias de proyecto que han demostrado en los Panamericanos algo que tanta falta nos ha venido haciendo como Estado: transparencia, puntualidad, eficacia, poder decirle a nuestras ciudadanas y ciudadanos: estamos cumpliendo dentro del presupuesto, dentro de los plazos, estamos llegando a dar los servicios de esta infraestructura que va a revolucionar nuestras capacidades económicas. Esto, sin duda, está vinculado con el impulso adicional que tenemos que dar al comercio exterior. Vamos a potenciar en una versión 2.0 la ventanilla única de comercio exterior. Seguimos trabajando, independientemente de estas 84 medidas, lo hemos venido trabajando con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, hemos puesto el ojo en el extraordinario potencial para el comercio exterior que tenemos en servicios, un potencial que todavía tenemos que hacer crecer muchísimo más y poner a disposición de nuestros emprendedores. Vamos a tener la plataforma para el desarrollo de nuestra oferta exportable
y vamos a poner un énfasis que ya hemos anunciado como gobierno en las zonas económicas especiales que van a tener un énfasis particular en las tecnologías y en el conocimiento para facilitar que los emprendimientos que más réditos ofrecen en la actualidad y sabemos que lo harán en el futuro tengan un lugar específico en nuestro país y especialmente en nuestras regiones. Esto no se puede lograr sin una innovación constante. Los desafíos del mercado internacional hacen indispensable que seamos un país que se fortalezca muchísimo en nuestras capacidades de innovación. Por eso extenderemos los incentivos tributarios para investigación y desarrollo. Estamos trabajando también con la ministra de la Producción en ordenar los fondos públicos en tecnología de la información y al mismo tiempo hemos ya trabajado con CITEC el programa del Cuerpo de Investigadoras e Investigadores. Lo mismo haremos con un programa que cierre las brechas en información y tecnología, que son las que necesitamos para que nuestros jóvenes emprendedores compitan en igualdad de condiciones en este mundo tan tecnológicamente competitivo. Hablaba de los jóvenes porque nada de lo que estamos hablando aquí puede lograrse sin el fortalecimiento de nuestro capital humano. La educación es absolutamente esencial y lo sabemos. Y no habrá resultados en la educación si no atraemos al mejor capital humano hacia la docencia y si a ese capital humano no lo formamos desde el inicio de la mejor manera para que irradie los conocimientos y las capacidades que necesitamos en todas nuestras nuevas generaciones. Vamos a tener consejos, además, sectoriales de competencias. Cada región, y lo hemos venido conversando con los diversos gobernadores, algunos de ellos aquí presentes, en las agencias regionales de desarrollo, donde la vinculación de academia, universidades públicas, universidades nacionales, sector privado a través de la Cámara de Comercio y los propios gobiernos regionales, cada región y cada mancomunidad regional establecerá sus prioridades, ya sea café, piña, banano orgánico, el producto que sea que necesita de mayor investigación, que necesita de mejores competencias y que debe tener incidencia en cómo se forman los jóvenes y las jóvenes de esas regiones. Nuestro tercer desafío es que este crecimiento no solamente sea inclusivo, sino que además, somos testigos del mundo en el que vivimos, pueda ser sostenible. El mundo tiene que ser cuidado y nuestro esfuerzo por garantizar que seamos capaces de satisfacer nuestras necesidades tiene que ser un esfuerzo que garantice a su vez que las generaciones que vienen tengan también las posibilidades de satisfacer sus propias necesidades. Así que el desafío es crecer más, hacer que más peruanas y peruanos puedan ser parte de este crecimiento y se sientan incluidos, y al mismo tiempo que se trate de un crecimiento que podamos sostener en el tiempo. El punto de partida, sin ninguna duda, es la primera infancia. Con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social estamos trabajando una estrategia potentísima que se llama Primero la Infancia y que tendrá un impacto en 1.2 millones de menores hasta los 6 años de edad. Vamos a seguir reduciendo la prevalencia de la desnutrición crónica infantil, vamos a continuar luchando contra la anemia y vamos a seguir también en asociación con la alianza esencial del Ministerio de Salud en la vacunación contra sarampión, rubiola y otras enfermedades en niños menores de 36 meses. Luego de la primera infancia, tenemos que hacer que la educación ponga un énfasis especial también en las posibilidades laborales de nuestros jóvenes. Esto implica que ya desde la secundaria incluyamos algo que ha venido sugiriendo e impulsando con mucha decisión la ministra de Educación, la educación técnica como parte de la educación secundaria. Algo que será fortalecido además con los institutos de excelencia, enfocados también en lo técnico, los IDEX, de manera que aseguremos la calidad de la educación superior y de la educación técnica. Es imposible no mencionar al referirnos a la educación, al cuidado que tenemos que conservar respecto de lo que hemos avanzado. Si queremos evitar que nuestros jóvenes reciban una educación
que no les alcance para competir, una educación que termina siendo una estafa. Tenemos que cuidar a la SUNEDU, que ha venido haciendo un excelente trabajo en ese sentido, y no podemos permitir ningún retroceso en todo lo que dependa el futuro de nuestros jóvenes. Luego de su formación, tenemos que ofrecer mayores herramientas para que nuestra fuerza de trabajo encuentre empleo y encuentre oportunidades. Tenemos que hacer incidencia y tenemos que mejorar la normativa de las modalidades formativas. Ver ese círculo entre que los jóvenes se preguntan, nos lo dicen cuando vamos a diferentes regiones, queremos trabajar y nos piden experiencia. No tenemos experiencia, no nos dejan trabajar. Hay que modificar esta normativa para que nuestros jóvenes accedan con mayor facilidad a las modalidades formativas. Tenemos que hacer cambios en el teletrabajo. La sociedad de hoy se pueda trabajar a distancia. No hemos actualizado nuestra normativa y lo vamos a hacer como parte de este plan. Y tenemos también que facilitar las posibilidades de jornadas a tiempo parcial, todo en estricto respeto de los derechos laborales de los trabajadores. Por supuesto, tenemos que fortalecer la institucionalidad. Sabemos de los esfuerzos que estamos haciendo en la reforma de justicia. Los avances, por supuesto, que siempre son pasibles de críticas. Los objetivos, sin embargo, no admiten ninguna discusión. Desde la tecnología, desde lo digital, vamos a tener el repositorio de resoluciones judiciales en línea, vamos a fortalecer los expedientes judiciales electrónicos, vamos a contar con un semáforo anticorrupción, y no puedo dejar de mencionar que aunque nuestro presupuesto general de la República estaría incrementándose en un 5%, el incremento de los recursos para el sector justicia alcanza casi un 17%, porque ese es el compromiso mínimo que necesitamos de fortalecimiento institucional también para la competitividad. Como decíamos, en este tercer desafío, la sostenibilidad ambiental es fundamental. El mundo nos ha demostrado que tiene que ser cuidado y que no se trata de un recurso inagotable. Y la solidaridad mínima que merecen nuestras nuevas generaciones hacen que hayamos puesto el énfasis en este plan en la gestión integral de los residuos y en una serie de medidas como, por ejemplo, la estrategia de energías renovables y el bono de chatarreo, una medida que ya hemos alcanzado al Congreso para mejorar también la calidad del aire que respiramos. Este plan que hoy presentamos no habría sido posible, como dije al inicio, sin la participación del sector privado, de diferentes gremios, de los trabajadores, de la sociedad civil en general, de la academia, así como de diferentes sectores del gobierno. Hemos conformado unos comités técnicos públicos y privados que han hecho que estas 84 medidas, que son, aprovecho para mencionarlo, un inicio, y que son una invitación a que vayamos desarrollando más medidas. Lo decía Viviana, esto no está escrito sobre piedra, esto debe ser revisado, debe ser alimentado, debe ser fortalecido precisamente por estos comités técnicos públicos y privados que no solamente han generado, sino que deben acompañar, y no solamente deben acompañar, sino también vigilar que este gran norte que hoy como gobierno presentamos sea un norte que continuemos como país, así como continuamos con el norte de los objetivos macroeconómicos. Para esto vamos a alcanzar al Congreso inicialmente un paquete normativo para la competitividad consistente en 9 proyectos de ley. 2 de ellos, como mencionaba, el bono de chatarreo y el de crowdfunding, han sido ya presentados. Pero también presentaremos y necesitaremos la colaboración del Congreso para el ordenamiento tributario para las MIPYMES, los beneficios tributarios adicionales para investigación y desarrollo, el fondo para las MIPYMES, las zonas económicas especiales que pueden transformar a nuestras regiones, el marco normativo para el leasing, el teletrabajo, así como las mencionadas modalidades formativas y la emisión de bonos verdes. Decía el ministro de Economía, con toda razón, que no podemos permitir como nación que este sea un plan más para la competitividad. Para eso debemos apelar a un principio que peruanas y peruanos llevamos en nuestro ADN, el principio de la colaboración, el principio de la reciprocidad, el principio del AINI. Les presento AINI, que es este aplicativo para el seguimiento al Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Un aplicativo que permitirá que la academia,
que los políticos, que la prensa, que los jóvenes, que los sectores interesados puedan ver cuál es el avance de cada una de estas 84 medidas, cuáles son los hitos que estas medidas deben cumplir y cuál es el grado de avance en cada una de ellas. Esto no está escrito sobre piedra y esto y el éxito de nuestro país en el crecimiento de la competitividad depende de que nos comprometamos en este celoso seguimiento y fortalecimiento de este plan. Nadie va a poder decir que conseguir los objetivos de ese plan será fácil. Ninguna de las cosas de las que los peruanos nos sentimos orgullosos ha sido fácil de conseguir y ninguna de ellas se ha conseguido sin un esfuerzo colaborativo que muchas veces escasea en nuestro país. Tenemos grandes ejemplos de lo que hemos conseguido poniendo al Perú por encima, poniendo al Perú primero. Es solamente a través del incremento de nuestros esfuerzos colaborativos que podremos decir que también en competitividad, en tan pocas décadas como hemos afianzado el crecimiento, seamos un país que voltee a ver a sus vecinos de la región y diga que en el aspecto de competitividad y productividad, el Perú también está primero. Muchísimas gracias. Quiero mencionar que el plan de competitividad y productividad cuenta con 84 medidas de políticas concretas y tiene 3 grandes desafíos que han sido presentados por el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar. Nosotros volveremos en breve con mayor información de lo que viene siendo este foro de la competitividad. Adelante, estudios.